Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Soy Anthony Hernández, aquí con el gusto de tener un invitado especial hoy, nuestro hermano y amigo, nuestro pana, raza, Mara, como decimos en Honduras, Leonel Rodríguez. Gracias, brother, por habernos acompañado, por estar aquí con nosotros. Es mío, y un saludo a toda la audiencia y sobre todo, pues un placer estar compartiendo aquí con... Ya está. Hoy vamos a estar hablando de temas varios, nos vamos a estar metiendo en algunos problemas. Vamos a compartir esto por aquí. Así que a toda la gente que se va conectando ahorita, por favor, ayúdenos a compartir la transmisión. Vamos a estar hablando de la creación, vamos a estar hablando de la evolución, si venimos no del mono, y el que crea que viene el mono que levante la cola. Vamos a estar hablando de diferentes temas, ¿no? O sea, temas complicados como por ejemplo, de dónde viene la mujer de Caín, o sea, si somos la única... ¿Con quién se casó? O sea, ya tenemos el nombre, el apellido, hasta el número de cédula, mi gente, así que no, nada que ver, pero sí vamos a estar, solo les pido que al inicio, ya ven que siempre tengo un celular en mano, pero es porque estamos transmitiendo, compartiendo en algunos grupos y en nuestros muros la señal del Facebook Live, así que ayúdenos a compartir, es todo lo que les pedimos. Y bueno, antes de entrar en materia, normalmente la gente dice, ok, hay un invitado, pero ¿quién es el invitado? Háblanos de ti, y no como dice Manuel, ¿no? O sea, háblanos de ti. No, sino háblanos quién eres, de dónde vienes, para dónde vas. Bueno, yo soy de México, soy del estado de Chihuahua. Chihuahua. De México. Y llegué a los Estados Unidos, pues, como la mayoría, ¿verdad? Tratando de buscar nuevas oportunidades y abriendo camino, ¿verdad? Para tener a la familia mejor. Siempre esa es la idea, ¿verdad? Como hispanos, como latinos, siempre venimos aquí con un propósito, y el propósito es trabajar duro y sacar a la familia adelante. Okay. Yo fui en mi país por muchos años, casi nací en la iglesia, ¿verdad? Casi dormía en las bancas de la iglesia. Eras parte del inventario. Era parte del inventario, sí. Y por muchos años estuve como director de alabanza en varios ministerios. Y bueno, pues Dios me trajo acá y ahora estamos trabajando aquí en lo secular. Soy ingeniero en sistemas. Oh, wow. Y pues es el nuevo rumbo, ¿verdad?, que me está tomando la vida. Pero a mí me apasionan estos temas, y sobre todo porque desde muy niños los hemos escuchado. ¿Te gusta la mala vida, no? No precisamente, al contrario. De hecho, hay algo muy interesante. De hecho, yo quisiera decirle a la audiencia que esta es la oportunidad que tiene para apagar la radio. No es cierto. No, digo, es como, digamos, no sé si cómo llamarlo, si advertencia, o es como las letras pequeñas que hay en los contratos. Tú sabes que si eres alguien responsable, que quiere echarse un compromiso de una manera responsable, pues lee esas letras pequeñas antes de firmar, ¿verdad? Bueno, a medida de eso yo quisiera decirles que es muy probable que estos temas de los cuales vamos a estar tratando pudiesen golpear algunos cimientos, no voy a decir de su fe, porque no son de la fe precisamente, sino son doctrinales. Algunos cimientos son de mitos que hemos heredado a través del tiempo, a través de la historia de nuestra formación cristiana, que algunos de ellos ni siquiera están en la Biblia, sino se han transmitido verbalmente a través de las generaciones, y gracias a eso hemos añadido todavía más información, alguna de ellas muy falsa, no encuentro otra palabra, y se ha hecho una especie de creencia, de dogma, ¿verdad? Y al fin de cuentas, en algunos casos ni siquiera refutable, ¿verdad? Se han hecho hasta incuestionables esos dogmas. Entonces, y quisiera que, a buena medida, con responsabilidad, ¿verdad?, le avisáramos a la audiencia que quizás se puedan herir algún tipo de susceptibilidad, pero no es la intención. La intención es informar, y la intención sobre todo es, pues, cuestionar. Cuando somos niños, es curioso, pero tenemos por naturaleza humana esa pasión por cuestionar. Tú cuestionas todo cuando eres niño porque quieres saber. ¿Por qué?
¿por qué exactamente? ¿De qué está hecho eso? ¿Qué es eso, papá? ¿Qué es eso, mamá? ¿Por qué sabe así? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo se hace? ¿De dónde viene? Entonces siempre estamos cuestionando y es la naturaleza creativa que tenemos cuando somos niños, que tenemos los seres humanos cuando somos niños. La curiosidad de querer entender, ¿no? Correcto. Entonces, curiosamente, nosotros los adultos, vamos de alguna manera quitando esa curiosidad y vamos imponiendo ciertos dogmas, hasta a veces inconscientemente, a veces no voluntariamente, pero lo vamos haciendo. Y le decimos al niño, no pregunte y cómaselo, ¿verdad? O le decimos, no pregunte y tómeselo. Entonces vamos creando en la mente del niño pues la incapacidad de seguir preguntando. Y eso lo hemos heredado a través de las generaciones, que al transmitirlo en la iglesia o al transmitirlo al transportarlo, a la iglesia, al ambiente cristiano, también tenemos muchísimo de esa naturaleza, ¿verdad? Ya no queremos preguntar, nos da miedo preguntar por no faltar al respeto a alguna idea, o no faltar al respeto a algo o a alguien en un momento dado. Perdón que te interrumpa. Así que la gente, hoy vamos a estar hablando temas varios, como decimos, la evolución, la creación, ángeles, demonios, guerras en los cielos, guerras en la tierra. Vamos a estar metiendo en temas bien complicados. Los martes vamos a empezar con esto y tengo el gusto de compartir con Leonel, que es, aparte de ser un músico fantástico, un guitarrista, bueno, no solo guitarrista, tocas... O sea, si el triángulo te ponen también, no le saca, hasta la botella le saca sonido, ¿no? Sí. O sea, es un tipo bien creativo en cuestiones musicales, muy talentoso, pero no solamente eso, hoy queremos salvar la imagen que tienen, que los músicos nada más, si no tocan, se mueren de hambre. Exacto. O sea, lastimosamente, en algunos lados, ¿no? En algunos lados los músicos han tenido ciertos problemas. Aquí vemos dos músicos que vamos a estar hablando Biblia. Usted puede escribir, puede hacer sus preguntas, no vamos a responder todas, preferimos que se metan en el tema y den sus puntos de vista. O sea, la intención no es crear polémica ni crear una guerra de conceptos o de doctrinas, ¿no? La idea es analizar, algunas veces van a estar en acuerdo, otras veces no, pero la idea es analizar y sin llegar a un punto de discusión, sino de escudriñar, ¿no? Todo. En primer lugar, entrémonos en el tema, porque luego la gente va a decir, estos dicen y no dicen nada. Gritan tanto que no se les oye. Para empezar, hablemos de la creación. Vayámonos hacia allá. ¿Tú crees en el Big Bang? Bueno, tú sabes que hay muchísimas teorías que fueron fundamentadas básicamente en las matemáticas. Es decir, muchas de ellas son todavía teorías y son incomprobables hasta la fecha, pero están basadas solamente en hipótesis o especulaciones a través de otros experimentos, ¿verdad? A través de experimentos en laboratorios, a través de experimentos con aparatos como el CERN, en Francia, tienen un acelerador de partículas enorme, ¿verdad? Donde ellos hacen ciertos experimentos y pueden especular cómo de alguna manera se formó el universo. Ahora, que yo crea o no crea en el Big Bang, bueno, no hace la gran diferencia, ¿verdad? Sin embargo, lo que sí podemos es, de alguna manera, vamos a reconciliar todos estos teoremas o teorías que se han venido haciendo a través de la investigación científica con las creencias, o mejor dicho, con la información que podemos obtener de la Biblia. Y no solo de la Biblia, sino hay un montón de libros que para algunas culturas representan son sagrados para algunas culturas y contienen mucha información muy importante que en su momento fue tratada dentro no solamente de la religión de esas culturas, sino dentro también como parte de la enseñanza educativa que tenían, en este caso, los niños de esa cultura, ¿verdad? Entonces, no estamos hablando simplemente de un dogma religioso, estamos hablando de información que fue transmitida a través de estos libros. Y la Biblia es uno de ellos. O sea, vamos a partir del hecho, sin entrar en detalles religiosos, la Biblia fue un libro de enseñanza cultural, en este caso de la cultura judía, ¿verdad? Entonces, partiendo de eso, vamos a entender por qué existe muchísima información que de alguna manera puede ser transquiversada a través de las diferentes interpretaciones y sin embargo existe ahí, siempre ha estado ahí.
Entonces no quiere decir que la Biblia esté equivocada, ni quiere decir que los otros libros estén equivocados. Significa que no se encontró la manera de reconciliarlos, pero la verdad está ahí. Ahora, la pregunta es, por ejemplo, si yo le pregunto a un musulmán, seguramente él me va a decir que Allah es el creador de todo. Correcto. Si yo le pregunto a un budista, me va a decir a lo mejor lo mismo, ¿no? Que el Buda o quien sea. Si le pregunto a un chino, me va a decir en sus culturas. Tienen una riqueza cultural increíble, pero en su rollo, ¿no? Ellos tienen su propio mundo. A lo mejor me va a decir quién de ellos es el creador. Y yo creo que cada uno, lo que sí ponen diferentes figuras, pero sí al final todos dicen que hay un creador. Y en algunas religiones lo llaman como el arquitecto. Creo que, no sé si incluso hasta los masones, creo que creen en eso también. Algunas sectas incluso. Entonces, todos llegan a un punto en que dicen, hay un arquitecto del universo, hay un creador de todo. Y hay diferentes maneras, o lo pueden llamar o ponerlo, pero siempre hay uno que lo identifica, ¿no? Entonces, ahora, mi punto de vista, yo sé que algunos me van a decir, en el primer día creo esto, sí lo creo, pero yo creo que sí tuvo que haber un momento de la nada donde fue creado todo. Tuvo que haber un momento donde generan esa partícula, donde nace esa partícula que hoy la conocemos como la partícula de Dios, que incluso la ciencia la ha logrado, la partícula de la creación, sí, o sea, es capaz de crearte un Big Bang. Entonces, en los laboratorios y todo, o sea, son cosas científicas. Entonces, ¿cómo yo puedo ir en contra de la ciencia cuando la ciencia sí me está dando evidencia, cosa que la fe muchas veces no nos da evidencia? Porque un milagro es una cosa, ¿no? Pero algo como una creación es muy diferente, ¿no? O sea, el mover las montañas, pásate de aquí para allá, yo creo que es una metáfora acerca del poder de tu fe, pero nunca he visto una montaña que agarre caminando y se mueva a otro lado, ¿no? O sea, son más, ¿cómo te puedo decir? Como explicaciones de decir, ok, si tú tienes un problema, tu fe es capaz de sacarte adelante y de mover ciertos problemas y ciertas circunstancias. Correcto, yo creo en eso, pero no sé, no es que Dios no tiene poder, sí lo tiene, pero no quiero mandar a un par de cristianos a orar a una montaña y muévanme ese cerro, a ver si tienen fe. Se van a frustrar porque nunca se va a mover, ¿no? Entonces, yo creo que Dios es el creador de todo, pero sí creo en el Big Bang. Sí creo que hubo un momento, ese estallido de creatividad, donde nacen los universos, nace el cosmos y todo. O sea, yo te puedo decir, Dios usó esa partícula para crear lo que hoy tenemos. Mira, es algo interesante lo que dices, porque bueno, quizás pueda ser frustrante para algunos estar escuchando que no creen en la ciencia, ¿no? Claro, pero lo que estás diciendo simplemente, vuelvo a lo que estábamos mencionando hace un momento, es parte de la verdad. Todos tenemos una parte de la verdad. Albert Einstein dijo en cierta ocasión, todos somos ignorantes, solo que no todos ignoramos lo mismo, ¿verdad? Tal vez hay una cosa que tú ignoras y que yo probablemente pueda saber, y hay muchas cosas que yo ignoro y probablemente tú las conoces. Entonces, de alguna manera, todos tenemos una parte de la verdad. Entonces, si reconciliamos esos pedacitos de ese gran rompecabezas, quizás podamos entender muchísimas cosas. Por ejemplo, lo que vemos en el Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. A partir del versículo 2 empiezan las cosas extrañas. Ya hay otro mundo, ¿no? Exactamente, porque hay algo muy interesante. La primera palabra que se encuentra en todas las traducciones bíblicas al inglés y al español es el principio. Entonces, lo primero que Dios crea es el tiempo. Lo primero que se crea es el tiempo. Y tú sabes, el tiempo es la cuarta dimensión de la materia. Es decir, nosotros vivimos en un universo tridimensional, o por lo menos es lo que nuestros sentidos pueden captar, 3 dimensiones, pero hay una cuarta dimensión, según la teoría de la relatividad, desde 1905, ¿verdad?, que fue expuesta por Albert Einstein. Nosotros tenemos una cuarta dimensión que convivimos con ella y que es un poquito difícil de explicar, y esa cuarta dimensión es el tiempo, ¿verdad? Todas las cosas suceden en un momento, todo tiene su momento. Albert Einstein creía en un universo estático, es interesante. Sin embargo, nosotros ahora, las nuevas teorías son de un universo en movimiento. Ahora, lo primero que Dios crea es el tiempo. Después crea la materia, dice el espacio, los cielos, y después la materia y la tierra. Entonces son los 3 elementos que precisamente los científicos detallan en el Big Bang. Es
la materia, el espacio El tiempo. y el tiempo, ¿verdad? En un momento dado hubo una gran explosión y todo comenzó a formarse, ¿verdad? Se dice que en los primeros 10 segundos, una cosa así, se formó el 90% del universo. Entonces, quiere decir que estamos hablando de lo mismo, solamente que tenemos un lenguaje y una forma de decirlo muy diferente, porque tenemos que entender que los escritores de Génesis vivieron Millones de 1600 años. 1600 años antes de Cristo y tenían una información, un cortada, lenguaje ¿no? más No, si imagínate que si en ese tiempo no lo supieron explicar bien, te imaginas que hubieran vivido en el momento que estaban exactamente, pasando, no sé, que eran los neandertales y los... No, olvídate, sería totalmente muy complicado. Sin embargo, están hablando del mismo tema, estamos hablando de tiempo, espacio y materia. Yeah. Ahora, los problemas comienzan a partir del Génesis capítulo 1, verso 2. Porque el Génesis capítulo 1, verso 1 es la creación. Okay. Hay una creación. Pero el verso 2, esa creación está desordenada y está vacía. Algo tuvo que haber pasado entre el 1 y el 2, ¿no? O sea, cuando se escribe el versículo 1, que es la creación, o sea, mira, algo que la gente tiene que entender, Génesis en sí no es increíble que de la creación solo habla un versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y todo lo demás habla de una reordenación. Pero tuvo que haber pasado algo del 1 al 2, y voy a leer algunos comentarios que la gente está haciendo por acá. Mientras te voy a invitar a que veamos un video. Perdón, se me activó el sonido. Por ejemplo, no sé si pronuncia Gil o Gil de Valle, dice: si todos tenemos una parte de la verdad, entonces para Leo, ¿cómo responderías a la siguiente pregunta? ¿Cuál es la teoría más aceptada acerca del origen del universo? Bueno, lo estamos explicando ahorita. Y luego te escribió en chino, bro. Hay unas letras en chino que salieron por acá, no sé. Dice: si el Big Bang ocurriera de nuevo, acabaríamos con las mismas leyes naturales. Yo no sé, yo creo que un Big Bang no puede volver a suceder, porque... No, o sea, hay hoyos negros. Bueno, es que la teoría del Big Bang... Aclaramos que no somos científicos, ¿no? Quiero hacer énfasis de que no tenemos toda la información, ¿verdad? Pero parte de la teoría del Big Bang es que todavía estamos dentro de la explosión. Es decir, todavía el universo está en movimiento y todavía somos parte de esa gran explosión. Entonces, bueno, esa es como la teoría es anunciada, ¿verdad? Entonces, sí, que volviera a ocurrir, pues primero tiene que acabarse esta, para que pueda volver a ocurrir, ¿verdad? Sí, yo creo que cuando hablas de una creación es porque no existe. Y ahora creo que ya existimos y sería extraño, ¿no? Algo que así volviera a pasar. Antes de ver el video, que lo tenemos acá, luego dice... Ahora, antes de que pongas el video, nada más déjame comentar algo. Hay algo muy interesante, porque quizá muchas personas de alguna manera puedan decir, es que la Biblia se necesita fe para entender o creer este tipo de cosas, para entender las cosas que habla la Biblia. Bueno, déjame hablar un poquito de la teoría del Big Bang, por ejemplo. Los científicos dicen que todo el universo estaba contenido en el principio en una cabeza de alfiler. Yo necesito bastante fe para entender eso también, ¿sí me explico? O sea, en una cabeza de alfiler estaba contenido todo lo que conocemos como universo, o sea, toda nuestra galaxia, las demás galaxias que se conocen, todo el universo estaba contenido en una cabeza de alfiler y tenía tanta presión que estalló. Eso es básicamente como es anunciada la teoría. Entonces, bueno, si necesito fe para creer en lo que la Biblia dice, bueno, necesito yo creo que un poquito más de fe para creer en ese tipo de cosas. Sin embargo, son aceptables científicamente. Claro. Nada más dejarlo ahí. Bueno, sí, y de hecho, fíjate que me llama la atención, por ejemplo, la Biblia dice que todas las cosas fueron creadas en Dios y para Dios. Entonces no te habla todas las cosas fueron inventadas o todas las cosas fueron así entendidas. Dice fueron creadas en Él. Entonces yo le pregunto a un cristiano, ¿quién es el creador? Dios. Pero ¿por qué Dios no puede usar una partícula? ¿Por qué les cuesta creer en un Big Bang? Claro. Si el Big Bang existe, ¿qué pierdes? Nada. Y si no existes, entonces tenemos que buscar una explicación aún mayor de dónde surgieron todas las cosas, porque yo no creo que Dios haya andado con una varita mágica y que se hizo el árbol y que se hizo esto. No, yo creo que
todo viene, yo creo, en una evolución. No estoy hablando que venimos del mono, no, pero sí tenemos mucha genética comparativa con el mono. Es un tema muy interesante. Sí, o sea, por eso te digo, ¿por qué? Porque somos creados en el mismo planeta con lo mismo que nos rodea, o sea, venimos con los mismas, ¿cómo dijiste? La materia. Somos parte de las mismas reglas. Fuimos cocinados en la misma cocina, brother. Entonces, lógicamente vamos a tener, no somos extraterrestres que venimos de otro planeta y nos dejaron acá porque se quedó sin gasolina la nave. No. Bueno, inclusive si fuéramos extraterrestres que venimos de otro lado, probablemente seríamos muy similares, porque estamos siendo, como dices tú, cocinados en la misma cocina. Es el mismo creador, ¿no? Exactamente. O sea, entonces, yo no entiendo por qué los cristianos, no quiero hablar solamente de los cristianos, en sí, la religión en general rechaza una teoría cuando vemos evidencia científica. Entonces, ahí es donde la fe, no dudo de la fe, pero sí dudo de la historia en muchas cosas, como cuando, por ejemplo, la ciencia me muestra evidencia. Y eso es algo, o sea, por ejemplo, imagínate, hace, ¿qué? 20 años atrás, en los 90, mirábamos los supersónicos, o los Jetson, o como los conocían acá, como sea, y estos supersónicos andaban volando, andaban con celulares y con cosas increíbles. En ese momento era como ciencia ficción. Sí. Hoy es una realidad. Correcto. Ahora tú ves esto, era como una locura pensar que esto podía existir, comunicarte con gente en el otro lado del mundo al mismo tiempo, al mismo momento, con algo tan pequeño, ¿no? Entonces, tienes acceso a todo un mundo de información que antes no lo teníamos a través de esto, pero la ciencia me dio evidencia de que esto sí fue creado. Correcto. O sea, si tomáramos todos los componentes de este teléfono y los aventáramos 1,000,000 de veces al aire hasta que se formara el teléfono, bueno, sería bastante loco, ¿no? Hacer eso. Digo, porque eso es precisamente una de las grandes teorías, ¿verdad? Acerca de la evolución, por ejemplo. Que el azar y el tiempo dio como consecuencia ciertos fenómenos que a través de otros eventos y sucesos, y por muchos intentos y años y tiempos, entonces al final de cuentas llegó la vida o llegaron los sistemas que conocemos. Ok, me dice la ciencia que se formó el mundo con la explosión del Big Bang. Por el contrario, la Biblia dice que Dios creó en 6 días. Ok, aquí, ¿quién tiene la razón? El problema es que si tú lo ves literalmente, es complicado, porque incluso hasta en uno de los libros del Nuevo Testamento dice, es que, mira, para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. O sea, depende en qué reloj estés viendo las cosas. Si estás viendo en el reloj humano o estás viendo en el reloj de Dios. De hecho, hay algo muy interesante en esa pregunta. Es que no se trata de decir quién tiene la razón, sino se trata, como decíamos hace un momento, cuando iniciamos el tema, de conciliar. Porque no todos tenemos la razón absoluta. No existe una verdad absoluta. No, y ya vamos a entrar en el tema del Génesis 1 y lo vamos a ver todo, pero hoy estamos marcados a 24 horas, hoy estamos marcados a 60 minutos en cada hora y tenemos un tiempo bien cuadradito, ¿no? Pero en la creación no estaba, de hecho dice que Dios creó las estrellas, entre ellos el sol. Dios hizo la separación de la noche y del día. No había noche, no había día. Entonces, ¿cómo marcabas? ¿Cómo marcabas el tiempo? Y eso es lo que la gente tiene que ver, la ordenación. ¿Cómo sobrevivieron las plantas del tercer día si no había sol hasta el cuarto? Ahí es donde viene el tema de la evolución de años, o millones de años que han pasado. Hemos encontrado, los arqueólogos han encontrado, por ejemplo, o los paleontólogos, lo que sea, han encontrado huesos que tienen en su ¿cómo puedo decir? Cuando los examinan, se dan cuenta que tienen millones de años. Sí. Mira, tú mencionaste algo muy, muy interesante. Algunas culturas y algunas religiones incluso le llaman a Dios el arquitecto. Nosotros lo que vemos en Génesis capítulo 1 es precisamente una obra de arquitectura. Las cosas fueron acomodadas en su lugar, porque era el momento y el lugar donde debían estar. Como mencionamos al principio, Génesis 1.1 menciona la creación, pero a partir de Génesis 1.2 tenemos el orden de la creación. Algo lo desordenó. ¿Qué crees que pasó entre Génesis 1.1 y... Bueno, hay muchas especulaciones. Una de ellas es, después de la creación, fíjense,
hay muchas teorías acerca de esto, pero una de las más aceptadas es que la humanidad ha tenido un inicio y un final muchísimas veces. Es decir, no somos los únicos que hemos empezado. De hecho, la Biblia menciona un evento que es el diluvio, donde la humanidad comienza de nuevo, ¿verdad? Es una nueva civilización. Entonces, porque la anterior fue devastada. Claro. Entonces, hay quienes aseguran, por ejemplo, si nos vamos a escritos como el Popol Vuh de los mayas, ellos hablan de 5 veces este tipo de catástrofes que han aniquilado a la humanidad, y la humanidad ha tenido que resurgir de las cenizas o resurgir de la nada de vuelta, ¿verdad? Porque ha quedado un remanente del cual vuelve a surgir otra vez la humanidad y vuelve a poblar el mundo. Entonces, de hecho, historias o fábulas como la Atlántida o este tipo de cosas que fueron aterradas, ¿no? Porque de hecho en la Atlántida existe, ahí están las ruinas debajo del agua, probablemente, ¿no? Entonces probablemente fue devastada después del diluvio y quedó en una zona geográfica donde ya el mar la cubrió por completo y ya está ahí debajo, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es que si la humanidad ha empezado varias veces ha tenido que ser reordenada. Ahora, ¿qué es lo que la ha desordenado, verdad? Saludes, ya nos está regañando. Perdón que te interrumpa, pero ya salúdame. Esta Pandira Ben Yeshua. Saludos por ahí. Ok, perdón. Sí, entonces, si ha tenido que ser reordenada, bueno, el Génesis capítulo 1, verso 2 en adelante, menciona precisamente ese orden. Entonces, decir que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días, pues es relativamente incorrecto, ¿verdad? Es más bien, Dios ordenó su creación en esos 6 días. Yo no lo llamaría días, yo llamaría, por ejemplo, hazte cuenta como si fuera un proyecto. El proyecto 1 del primer día, el proyecto 2, y Dios se tiró 6 proyectos en hacer toda la creación, y el séptimo dijo, bueno, el proyecto ahora es que yo descanse, ¿no? Pero, sí. O sea, imagínate Dios tomándose un descanso, brother. Increíble, pero la Biblia dice que Dios reposó, ¿no? Y eso no lo podemos negar. Dios se cansa. No lo sé, eso ahí sí no me quiero meter en problemas, pero eso sí nos van a apedrear. Pero fíjate que, por ejemplo, dice Génesis 1:1, Dios es el creador, y eso no lo vamos a negar. Dios es el creador de todo. Ahora, ¿cómo se dio la creación? Tal vez no tengamos toda la verdad, pero sí podemos especular en algunas cosas. Por ejemplo, yo creo en la evolución, yo creo en el Big Bang, siempre y cuando controlado con un propósito divino. Correcto. Que Dios usa el Big Bang para crear todo. Sin ese Big Bang no estuviéramos hoy. A través de la evolución hemos visto especies que han venido desapareciendo, otras que han venido apareciendo, algunas que han ido evolucionando. Es increíble que los cocodrilos tengamos, según la parte del mundo, algunos que son agua salada, otros que son agua dulce, otros que tienen una manera de su trompa diferente por el tipo de cacería que hacen, otros, o sea, en una misma especie tenemos diferentes como series, ¿no? De eso. De hecho, voy a tomar algo interesante del pastor Will Aplicano. Que se nos corrió, anda de vacaciones ahorita en Honduras y tenía que estar acá. Will Aplicano. Will Aplicano, que en cierta ocasión él menciona en un mensaje algo muy interesante que cabe entrar en este tema, y es precisamente que Dios ha creado sistemas, es decir, como un reloj. El relojero, bueno, antes, por ejemplo, los relojes suizos eran meticulosamente armados a través de engranes y mecanismos como de cuerdas o de alguna manera todo era mecánico, ¿verdad? Y tú le dabas cuerda y podía durar días funcionando a una precisión increíble. Bueno, todos esos relojes fueron confeccionados de esa manera por un arquitecto, por un diseñador, ¿verdad? En este caso. Bueno, para que tu reloj siguiera funcionando, si tú comprabas un reloj suizo, no tenías que llevarte al arquitecto a tu casa. Imagínate a medianoche, oye, síguele dando cuerda o síguele moviendo las manecillas. No tenías que, el arquitecto no estaba involucrado en el reloj, o el diseñador del reloj no estaba involucrado en el reloj las 24 horas del día, porque entonces el sistema no era inservible si fuese así. ¿Qué pasaba? Él diseñó un sistema, él diseñó el reloj que funcionaba por sí mismo. Y ese reloj, a través de ciertas reglas, en este caso darle cuerda, podía seguir funcionando prácticamente de por vida, ¿no? De por vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? O por muchos años. ¿Qué quiere decir eso? Dios creó sistemas. Hay un sistema que funciona para algo, el sistema solar, todos los sistemas planetarios que puedan existir en una galaxia. Hay un sistema que hace que la Tierra no sea invadida por los rayos gamma del Sol y no seamos aniquilados. Y eso es nuestra atmósfera. Que es la atmósfera. Entonces, hay un sistema para todo y todo funciona por sí mismo. No es que Dios esté
Dios tiene injerencia en las cosas, pero no significa que todo el tiempo esté involucrado tratando de activar o desactivar las cosas. ¿Sí me explico? Sino que ya hay cosas que están diseñadas para trabajar por sí mismas. Por sí mismas, exactamente. Entonces, imaginemos a Dios como el creador de este reloj, que es el universo, que es la vida, que son los sistemas que conocemos, y que le ha dado cuerda. Y al darle cuerda, para que trabaje por sí mismo. Entonces, la vida se abre paso, se abre camino, como decía esa película de Jurassic Park, ¿verdad? La vida se abre un paso. Entonces, si la vida se abre paso por sí misma. Dios no está, por supuesto que tiene injerencia y está involucrado, pero no está al tanto de cada elemento de todos los sistemas que ha creado. Entonces, desde ese punto de vista, que a lo mejor estoy humanizando demasiado a Dios, pero trato de ponerlo como un ejemplo, tenemos que entender que todas las cosas que se funcionan por sí mismas, en el momento que otros sistemas las invaden, generan de alguna manera errores que no precisamente podrían llamarse errores. ¿Tú crees que Dios se equivocó en la creación cuando dice la Biblia en el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto y aparte, se acaba ese punto? Correcto. Luego versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movió sobre la faz de las aguas y un montón de cosas. Pero el punto es, el primer renglón, y la tierra estaba desordenada y vacía. La pregunta es, ¿tú crees que Dios es desordenado, es vacío, y va a crear algo sin vida, sin orden, un desastre total? Bueno, no creo que Dios sea desordenado porque hablamos de que es el arquitecto, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, una teoría, como la mencionaba, era que los sistemas de alguna manera intervienen unos en otros y se ejecutan errores, ¿verdad? En un momento dado, vamos a decirlo así. Entonces, podemos decir, ¿estás diciendo que Dios se equivocó? No se equivocó. Es que ¿El sistema falló? No, es que así tiene que pasar. Lo que nosotros llamamos errores o baches en el camino son simplemente parte de la geografía. Lo que nosotros yo te llevo la contraria en eso y te muestro algo diferente, algo más para la fe, alimentar la fe de nuestro hermano. Por ejemplo, Apocalipsis 12 te dice que el dragón... Es que esa es la otra teoría. Esa es la segunda. Entonces me voy a ir por ahí yo. Apocalipsis 12 dice que el dragón con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas. Si lo vemos como una metáfora, es como quien dice, Satanás engañó la tercera parte de los ángeles y levantó un ejército para pelear. Y dice que en el versículo 7 peleaban Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles. La revolución. Pero no prevalecieron y se dio lugar para ellos en el cielo y fueron arrojados a la tierra. Ahora, imagínate una batalla... Wow, o sea, ni Guerra de la Galaxia, brother. O sea, imagínate una batalla universal, de poder a poder, las potencias, o sea, el ejército de Dios en una revolución, como acabas de decir, entre ellos mismos. O sea, el máximo ejército que existe, peleando entre ellos mismos, guerreros, ángeles, arcángeles. O sea, para mí esa batalla fue tan fuerte en el universo que afectó inclusive la Tierra. Y todo lo que Dios había creado perfecto, con un propósito, que al final éramos tú y yo, no, éramos el ser humano, de repente es afectada por esa batalla inmensa, porque para colmo, no lo mandaron ni a Marte ni lo mandaron a Júpiter, dijeron, se fue arrojado a la Tierra, ¿no? Y Dios a veces, o sea, yo digo, si Dios sabe que aquí fue arrojado el enemigo, ¿por qué nos viene a poner acá? Sino que dice, para que le duela más al diablo, hasta lo va a hacer igualito a mí. Es que es parte, ¿no? Es que él es parte del sistema. Es lo que estoy tratando de asentar. Mira, qué bueno que mencionas eso, porque... Y ese video es el que le quiero mostrar a la gente para que vean. ¿Quieres mostrarlo ahora? Sí, para que lo expliques luego. Sí. Y perdón que te interrumpa. Vamos a ver un video de la batalla que hubo en el cielo y... Bueno, en el universo entero, ¿no? Entre Miguel y sus ángeles. Y vamos a verlo por acá. Lo van a ver en las pantallas. Diga no a la piratería, ¿no? Soy la obra más grandiosa de Dios. Yo estaré en la cima de toda la creación. ¡Ataquen!
Esto está en Apocalipsis. El cielo es mío. ¡Lucifer! Vamos, Miguel, sírveme y comparte mi triunfo. O saborea la derrota eterna. No tengo miedo, Lucifer, porque sirvo al Señor. Lástima. Has pecado contra el Señor. Por esto serás desterrado. Ayúdame. Tengo el poder de recompensarte como nunca soñaste. ¿Cómo has caído del cielo, Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ahora has sido arrojado a lo más profundo del abismo. Wow, tremendo. Vamos a ver qué dice aquí. ¿Qué ocurrió entre Génesis 1.1 y 1.2? Bueno, ahorita lo estamos explicando. Absolutamente nada. Claro que pasó algo. Dios creó los cielos y la tierra. Y bueno, eso estamos explicándolo ahorita. Ok. Ahora vemos que fue una batalla campal, brother. Fue algo que afectó el universo entero y entre ellos la tierra, ¿no? Entonces todo lo bonito que Dios había creado, todo prácticamente era un Edén global. De repente se resume a caos, a desorden, a vacío. O sea, porque imagínate, veamos varios cuadros. Uno, la batalla afectó tanto que pasó eso. Segundo, Satanás, que realmente Satanás es como un apodo, algo como lo que él es, ¿no? Un acusador, un enemigo, pero su nombre sigue siendo Luzbel o Lucero de la mañana, Lucifer. Pero cuando Satanás cae, es arrojado a la tierra, dice que fue arrojado a la tierra. Imagínate el odio que haber sentido, que también pudo haber empezado a destruir todo lo que Dios había creado, ¿no? Y dentro de eso, lógicamente, hoy sigue odiándonos nosotros y tratando de destruirnos. Pero en ese momento que no estaba la humanidad, sino que era la creación, entonces nos damos cuenta de que empezó a destruir todo. Por un lado, como cuando, ¿has visto esos niños berrinchudos que nosotros llamamos berrinche a alguien que hace relajo, ¿no? O sea, que malcriados, que les dices algo y no, que yo no quiero, y empiezan a tirar cosas, a patear cosas porque están en contra de lo que les has dicho. Igual, imagínate a Satanás haciendo eso acá. Y también la batalla tan poderosa, o sea, nunca ha habido una tan así como la que se va a volver a ver en el Apocalipsis, cuando dice que él sale después de los 1000 años encarcelados y vuelve a engañar a los de ese momento y levanta otro ejército, pero esta vez sí. Pero eso dejámoslo para más adelante. Sí. Entonces, volviendo al tema de la creación. Volviendo al tema, de hecho, eso que acabas de mencionar es precisamente la segunda hipótesis, ¿verdad? Que fue precisamente Satanás quien desordenó la tierra. Yo creo más. En una batalla campal o una batalla que existió No creo que Dios le falle en los sistemas, brother. No creo que Dios haga experimento y error. Yo creo que Dios... Es que no se trata, lo que nosotros llamamos error, quizás no lo sea. Para nosotros puede ser un error, para nosotros puede ser, por ejemplo, las vicisitudes que se presentan en la vida, los problemas que se presentan en la vida,
Hay quienes dicen que son necesarios para que el ser humano en su conciencia pueda subsistir. Si no tuviéramos problemas, tendríamos una vida muy corta. Si todo nos saliera bien, tendríamos una vida mucho más corta, porque no habría retos ni propósitos. Entonces, quizás los problemas son necesarios también. Quizás los errores, como le llamamos nosotros, son necesarios que existan para que exista un sentido en los sistemas. Pero bueno, dejando aparte de eso, hay una situación muy interesante acerca de Satanás. Satanás viene de una palabra aramea que se pronuncia Hashatán, y que significa precisamente enemigo o adversario. Hace muchísimos años San Jerónimo hizo la traducción del hebreo al latín de toda la Biblia, y decidió traducir en ciertos textos, cuando se mencionaba a Satanás, decidió traducirlo como Luzbel o Lucifer, que significa Lucero, hombre de luz, o ser de luz, o ser brillante. Es muy probable que se haya equivocado, y hay quienes piensan, y esta es una hipótesis también, que Satanás y Lucifer sean dos personas distintas. Pero eso lo voy a dejar ahí para que lo investigue la audiencia, ¿verdad? Por su propia cuenta. Hay quienes piensan eso. Entonces es muy interesante, ¿verdad? Que si Satanás y Lucifer son dos personas distintas, entonces de ahí emanan un montón de más preguntas acerca del tema. Bueno, lo que pasa es que como yo te diga, por ejemplo, tú eres Leo, pero también hay un niño que te dice papá. Exacto. Pero tú no te llamas papá. O sea, él te identifica como papá, pero tu nombre no es papá. Bueno, eso es lo que San Jerónimo pensó, ¿verdad? Entonces yo creo que igual, o sea, Satanás no es un nombre. Satanás es un seudónimo que significa acusador, engañador o nuestro enemigo. Y es válido, ¿verdad? Pero, sin embargo, déjame hago ciertas preguntas. Uh-huh. Por ejemplo, en Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28 se mencionan dos reyes, y es una alegoría directa. El rey de Tiro. El rey de Tiro es una alegoría directa acerca de la caída de Satanás, ¿verdad? O sea, ellos lo usaron como un ejemplo. Verdaderamente el tema que querían dar era hablar de la caída de Satanás. Entonces, si ustedes leen esos capítulos, Isaías 14 y Ezequiel 28, hay una parte del texto que dice, tú eres el lucero de la mañana, perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad, ¿verdad? Hay otra parte en la que le dice, tú eres querubín protector. Eso está en el versículo 14. Exacto. Entonces, aquí hay una cosa muy interesante. Un querubín era alguien que era parte de la asamblea del ejército, o sea, un alto mando, ¿verdad? Alguien muy allegado, pues, uh-huh, al rey, o en este caso a Dios. Él es protector, o sea, porque tiene otro adjetivo, es protector. Mi pregunta es, si hasta ese momento no había Satanás, porque él es Satanás, ¿verdad? Todavía no cae. Si todos eran ángeles buenos, ¿de qué protegía? ¿Contra quién protegía? Buena pregunta, ¿verdad? Bueno, entonces aquí vienen muchísimas hipótesis. Sí, porque, bueno, tengo entendido, hay 4 creaciones angelicales. Una, los arcángeles, que en este caso, en Ezequiel 28, del 11 en adelante, cuando le dice, tú eres el sello de la perfección. Entonces, para mí el sello de la perfección, yo entiendo que es como el molde. Yo creo que Luzbel fue el primero, porque tuvo que haber uno. Tuvo que haber el primero, ¿no? O sea, no es que Dios dijo que sea y se hicieron millones, no, o sea, tuvo que haber uno. Y ese molde, ese primer ser creado es Luzbel, por eso él tenía tanto poder en el cielo, ¿no? Porque después de Dios prácticamente él era. Aquí viene una cosa muy interesante, fíjate. Tú estás hablando de que él fue el primer creado. Sí, y de ahí vienen los demás. Y se hace un ejército. Porque habían 3 arcángeles, que es Luzbel, Miguel y Gabriel, ¿no? Y luego vienen los ángeles, que son los guerreros, incluso creo que Hebreos 1.14, si no me equivoco, dice que los ángeles fueron puestos para cuidar a los herederos de la salvación. O sea, todos, sobre todo en México, en la cultura mexicana se habla mucho del ángel de la guardia, ¿no? Que el ángel de la guardia esté contigo, y se toma como un tema bien católico, pero realmente es real. La Biblia dice incluso
dice, el ángel de Jehová acampa alrededor, y esto mucha gente lo ha complicado o lo ha malentendido porque creen que es el Espíritu Santo, y no. Es un ángel. Es un ángel, porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, cuando Jesús se va, o antes de irse, dice, yo me voy, pero no los dejo solo, porque vendrá con ustedes el Espíritu Santo, el cual estará en ustedes y dentro de ustedes, y les hará recordar todas las cosas que yo les he enseñado, pero va a estar dentro tuyo. ¿Entiendes? El Espíritu de Dios. Pero el ángel de Jehová dice que está alrededor, acampa alrededor tuyo. Entonces hay un ángel designado para cada uno. Hay un ángel designado inclusive para ciertas áreas. Bueno, esto sería meternos mucho en la angeliología, ¿no? O en el tema de los ángeles. Pero si tú, por ejemplo, lees en Daniel, no recuerdo el capítulo, pero él está orando para que le sean reveladas cierta información que escribió el profeta Jeremías para su tiempo, ¿verdad? Él está tratando de interpretar eso que escribió Jeremías para su tiempo, y él se hinca a orar. Entonces la respuesta viene de Dios y a través de Gabriel. Gabriel se le presenta y le dice, Daniel, tú eres muy amado, y en el momento en que tú te hincaste para pedir esta información, yo fui enviado, pero me tardé 15 días, dice él, porque el príncipe de Persia me lo impedía. Este príncipe de Persia, en la traducción original, en realidad es un ángel. Es decir, es un principado. Es un principado. Pero en este sentido, lo que estamos hablando es que para que Gabriel, hubo una batalla, hubo una guerra en el cielo para que Gabriel pudiera llevar esa información a la tierra. ¿Y quién peleaba? Era Miguel. Entonces, yo siempre dice Diel del Valle, gracias por estar muy activa con nosotros, o activo, no sé, porque no veo la foto. Saludo. Basado en el comentario de Leo, quiere decir que entonces, si Satanás estaba asignado a proteger, entonces él fue asignado a proteger la tierra. Correcto, ese es a lo que voy. Y a lo mejor aquí voy a golpear 3 puntos. Voy a golpear cierta susceptibilidad y a lo mejor algunas formas de pensar que en las iglesias hemos heredado. Yo quiero basarme en algo que sí es totalmente bíblico, y en algunas otras cosas que es información que no está en la Biblia, ¿verdad? Por eso es una especulación y no quiero hacerlo como si fuera algo que se tenga que creer de esa manera. Lo que sí está en la Biblia, y se menciona varias veces, es que Satanás es el príncipe de este mundo. ¿Estás de acuerdo conmigo, verdad? Claro. Entonces, la Biblia reiteradamente, inclusive Jesús mismo, dice que el príncipe de este mundo viene contra mí, dijo él. En ese momento Jesús está en la tierra, en una forma humana. Y sin embargo, él está protegido del cielo, porque sabe que el que gobierna la tierra es Satanás. Es decir, Satanás es el príncipe de este mundo. Porque la autoridad está sobre él. Pero ¿sabes cuál es el colmo? Ajá. Que el ser humano le da esa autoridad. Correcto. Porque el ser humano fue creado para gobernar. O sea, Adán y Eva eran los príncipes de este mundo. Pero le cedieron esa autoridad. Le dieron la autoridad al caer en pecado. Exacto. Entonces, por eso Jesús dice que él vino a retomar lo que se había perdido y también a tomar las llaves del infierno, ¿no? Entonces a esto voy. Porque a Pedro se le dan las llaves del cielo, pero Jesús recupera las llaves del infierno. Correcto. ¿Entiendes? Porque Satanás prácticamente era quien gobernaba todo, pero él viene a retomar ese poder que habían perdido, ¿no? Que nosotros, la humanidad, prácticamente se lo entregamos a Satanás. Correcto, y aquí la situación es bastante delicada, ¿verdad? Tratar, porque a lo mejor no sabría cómo explicarlo de una manera que fuera digerible. Uh-huh. Pero de lo que estamos hablando es que si Satanás fue asignado a esta tierra, es muy probable que otros ángeles hayan sido asignados a otra parte del universo. Para terminar con la ideología, porque me quiero agarrar de ese punto que diste ahorita para hacer más preguntas. De los ángeles, yo siempre me pregunté, ¿por qué fue Jesús el que vino a morir a la tierra? ¿Por qué no vino el Espíritu Santo? Es más, ¿por qué no vino el Padre, si era el que todos conocían? Y me doy cuenta que tiene que ver con los arcángeles, porque cada arcángel representaba uno. Por ejemplo, al Espíritu Santo se le conocía como el Espíritu de Jehová, el Espíritu de poder, el Espíritu de Dios y cosas así, diferentes, pero al final era el Espíritu Santo que se manifiesta en la persona del Espíritu Santo del Nuevo Testamento, pero que viene actuando desde la creación, desde antes de todo, o sea, el Espíritu Santo siempre estuvo activo en todo lo que Dios hacía. Lo que pasa es que se le da cierta posición
Sobre todo ahora, cuando Jesús ya no está, que Él dice, yo me voy, pero vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. Y prácticamente nosotros, con quien contamos hoy, quien está con nosotros, es el Espíritu Santo. Correcto. No es Jesús, ni Bueno, es el es Padre. que cada persona tiene su función, ¿verdad? Pero bueno, entonces, el arcángel Gabriel era el arcángel de las revelaciones. Ya ves lo que acabas de decir, o sea, para que Gabriel llevara el mensaje, tuvo que haber uno peleando la batalla, que era Miguel con el principado, ¿no? Entonces, ¿quién fue el que le apareció a María? Gabriel. Correcto. Siempre que daban un mensaje era Gabriel. Entonces, ese representa al Espíritu Santo, y este no cayó, por lo tanto el Espíritu Santo no vino. El arcángel Miguel es el arcángel de las batallas, el de las guerras. Acabamos de ver el video donde es el que lucha con sus ángeles contra Satanás y sus ángeles. Entonces, y era el que estaba peleando con el príncipe de Persia, ¿no? Entonces, y cada vez que había, incluso cuando, por si no saben, vamos a tocar ese tema más adelante, cuando Moisés muere, Satanás quiere el cuerpo de Moisés. Correcto. Porque es el máximo líder de la historia, aparte de Jesús. Si Satanás se mete en el cuerpo de Moisés y lo levanta, incluso más adelante vamos a tocar un tema apocalíptico donde dice que una de las cabezas muere, pero vuelve a nacer, vuelve a revivir. Y de ahí entraríamos a temas bastante interesantes sobre esto, porque entonces comprenderíamos por qué la antigüedad, inclusive dentro de la Biblia, otras culturas, sobre todo a través del paso de Israel por diferentes partes del Medio Oriente, ¿verdad? Se confrontaba con ciertas culturas que ya tenían sus dioses y ellos ya adoraban a sus dioses. Algunos de ellos, para ellos, eran tan reales porque incluso habían tenido manifestaciones. Entonces, bueno, imagínate que aquellos convirtieran las serpientes, las ramas en serpientes, ¿no? O sea, cuando Moisés fue ante Faraón, hizo que ya estamos metiendo en otro tema. Sí, pero hizo que la vara se convirtiera en una serpiente. Los magos o los hechiceros también podían hacerlo. Lo hicieron también. Entonces, estamos hablando... O sea, y eso es un poder creativo, sea Exacto. satánico o sea divino. Correcto. Entonces, estamos hablando de que quizá esta forma de pensar nos haga entender muchísimos otros pasajes de la Biblia que a lo mejor eran incomprensibles hasta ese momento. Bueno, entonces Miguel representa al Padre, porque es el arcángel de la batalla. ¿Y cómo conocían a Dios antes? El Dios de guerra, el Dios de poder, el Dios de las batallas de Israel, o sea, el de las cuadronas de Israel. Entonces vemos que Miguel no cae. Luzbel, Lucifer, como lo quieran llamar, o ahora Satanás, era el arcángel de la adoración, de la gloria. Y Jesús dijo, mi Padre se glorifica en mí y yo vengo a recuperar lo que se había perdido. Entonces, vemos que ese representa a Jesús, ¿no? Después del Padre es Jesús y después de Dios prácticamente era Él. Y es el arcángel que se revela, el arcángel que cae. Entonces viene Jesús a confrontarlo como hijo, a recuperar lo que se había perdido. Y por esas causas que viene Jesús, entonces vemos tres, el arcángel, los ángeles que hablamos quiénes eran, los querubines, que eran los protectores. Por ejemplo, si te fijas en el arca del pacto, que era una caja donde estaban las tablas de la ley, estaba la vara de Moisés, estaba creo que el maná también y no sé qué más había ahí, y en la tapa habían dos querubines con sus alas, uno frente al otro, el otro para acá y así, y que eran como los protectores de los secretos, ¿no? Del tesoro histórico de Israel. En el Edén, cuando es expulsado Adán y Eva, dice que había los guardias. Sí. Los guardias que habían eran unos querubines y la espada se movía de un lado a otro entre los querubines. Y siempre fueron, incluso a Satanás en Ezequiel se le llama querubín protector. O sea, los querubines eran los que protegían los secretos de Dios. ¿Entiendes? Era como esa guardia pretoriana, ¿no? O sea, que cuidaban los lugares... Como el servicio secreto. Digamos. Sí, ¿no? O sea, eran el FBI, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y los serafines son los que encontramos en Apocalipsis, no sé si 4 o 5. Los serafines son músicos. Que cantan, que adoran, santo, 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 ¿entiendes? Entonces, los serafines fueron creados para eso, ¿no? Entonces son las 4 creaciones angelicales que hay, y vemos que entre ellas estaba representado Lucifer, pero para ir, ya nos quedan 10 minutos para ir aterrizando. Bueno, entonces, resumiendo esto, Génesis 1.1 habla de la creación. En Génesis 1.2 ya la creación está desordenada, y una de estas teorías es que la batalla que existió en el cielo entre Satanás y sus ángeles y Dios y sus ángeles existió en el cielo, pero Satanás fue arrojado a la tierra. Entonces, quien desordenó la tierra fue este evento, ¿verdad? En este evento fue desordenada la tierra. Entonces Dios procede a ordenarla de vuelta. Entonces, los otros 6 días que están en el Génesis
digo, esto es solamente una especulación, probablemente son después de esta batalla solamente que yo para creo que darle son orden. millones de años Pueden haber pasado, terrenales. sí, millones de años. Pero si te vas al reloj de Dios, Dios es eterno, brother. ¿Cómo le mides el tiempo a Dios? O sea, salte de aquí y vete a la luna, bueno, vete al universo. ¿Cómo mides tu tiempo? Porque nosotros nos basamos aquí en la Tierra por el ciclo de rotación y traslación que tiene la Tierra y nos medimos en el tiempo de 24 horas y de 365 días al año. Pero ¿cómo te mides en el espacio? Es diferente. Entre más rápido vayas, Solo el tiempo- sale al espacio el tiempo ahí es relativo. Ajá. y prácticamente es diferente, ¿no? Inclusive aquí en la Tierra se puede notar eso. Aquí en la Tierra hay dos fenómenos que son, uno es por velocidad y el otro es por gravedad. La gente que, por ejemplo, para la gente que va en un avión, el tiempo transcurre más lentamente que para la gente que estamos aquí en la Tierra, en este momento. ¿Por qué razón? Bueno, dos factores. Ellos van más rápido, entonces el tiempo se ralentiza. Y segundo factor, ellos están más lejos de la fuerza de gravedad que la Tierra ejerce sobre ellos. Así que también el tiempo se ralentiza si no hay gravedad. La gravedad lo que hace es ralentizar el tiempo. Entonces, para ellos el tiempo transcurre más lento. Para nosotros transcurre más rápido. Imagínate, y en ese momento no había día ni había noche. Entonces, ¿cómo miden los primeros días? Como dices, es que Dios en 24 horas. No creo que... O sea, para mí, ese día que es en el primer día, yo creo que es un no proyecto... puede ser 24 horas porque, por ejemplo, las lumbreras o el sol, el sistema solar fue creado hasta el cuarto día. Imagínate, entonces, ¿cómo fueron creados los primeros? Entonces, y eso estamos hablando de millones de años. Yo creo en esa palabra que muchos cristianos... O sea, no me cabe en la cabeza a mí, perdonen que hable de mí, pero me imagino que esto, la ciencia y todo el mundo... Que digan que tenemos 6,000 años, bro. O sea, de Adán y Eva al diluvio supuestamente hubieron 2,000. Del diluvio a Jesús supuestamente hubieron 2,000. Y de Jesús acá estamos en el 2018, ¿no? O sea, 6,000 años y algo. 6,000 años, por ejemplo... Yo no creo eso, o sea, lo veo ilógico desde la creación. Me parece que, no recuerdo el autor, pero en 1989, no estoy seguro de la fecha tampoco, es un dato que se me está viniendo ahorita a la cabeza, alguien publicó... Adán, si viviera, cumpliría 6,000 años. Y de hecho, solo él vivió como... Bueno, él vivió 130 años. Perdón, perdón, 930 años. 930 años. Él vivió 930 años. Pero si él viviera actualmente, alguien publicó... o sea que prácticamente... habría cumplido 6,000 años en 1989, me parece. Prácticamente a Adán. Acá solo hemos pasado 5,000 años desde la muerte de él, ¿no? Correcto. Yo la verdad no creo. Puedo creer que de la historia cultural, y voy a hablar de un tema que a muchos no les gusta, que se llama cultura de Israel, posiblemente eso sea históricamente los datos que ellos tienen, ¿no? Bueno, es que ahí hay otro detalle que se nos está pasando y a lo mejor es parte de otro tema, ¿verdad?, que vamos a hablar después, y es que una cosa es la creación de la humanidad y otra cosa es la creación de Adán. Y aún en la humanidad, bueno, eso, exacto. Sí, o sea, eso es otro porque tema. yo creo... Porque probablemente Adán, si viviera, a lo mejor ahorita tendría 6,000 años. Yo no dudo eso, probablemente. Tal vez. Sí, pero Adán no fue creado en el principio de la creación. Pasaron 6 días. Adán fue creado hasta el 6º día. Y eso pudo haber millones de años. ¿sabes? Y en ese 6º día ni siquiera fue creado el Adán del que estamos hablando. Fue creada la humanidad. Pero eso es parte del otro tema. Eso viene más adelante. Ahorita no hemos pasado ni el primero ni el segundo versículo. Ajá, ¿Te imaginas todo lo que sigue, no? Ajá. Y de aquí que llegamos a Apocalipsis, man. O sea, la Biblia es tan extensa, la historia es tan extensa, que no podemos echar a un lado la evidencia por una fe ciega, ¿no? O sea, y esto a lo mejor alguien me puede decir ahorita que nos está viendo, bueno, ¿y a mí en qué me cambia la vida? O sea, yo tengo que pagar mis cuentas, tengo una enfermedad, tengo una persona... Y aquí vamos a ir aterrizando un poquito de evangelismo, porque solo nos quedan 3 minutos, 5 minutos. Entonces, tal vez este tema no te va a solucionar o cambiar la vida, ¿no? Pero sí es como información, como un tema para darnos cuenta de que tienes que creer en Dios ciegamente, en su poder, en su amor hacia ti, en su perdón, en su gracia, en el sacrificio que hizo por nosotros. Eso no hay nadie que pueda negar que Jesús murió en una cruz, e incluso no hay nadie que pueda negar que Jesús resucitó al 3er día. Entonces,
como te digo, hay una esperanza que Dios nos quiere dar, hay una salvación que Dios nos quiere dar, y eso es lo que te va a cambiar la vida. Los temas que estamos tocando hoy realmente son temas informativos, temas de enseñanza, desde que nos vamos hasta lo histórico, y también nos vamos a ir a lo escatológico, ¿no? Cosas que no han pasado todavía, que están por pasar, como el Apocalipsis y cosas así, ¿no? Entonces vamos a ir paso a paso, pero entre todo eso nos estamos tocando temas varios, ¿no? Sobre todo que a través de la historia la Iglesia ha tratado de acercar el hombre a Dios, y es el mecanismo que normalmente tiene la Iglesia, ¿verdad? Trata de acercar a la gente a Dios. Es la manera en que creemos que debe ser, pero a lo mejor a través de estos temas podríamos acercar un poquito a Dios a la gente, que básicamente es lo que se necesita, ¿verdad? Porque es más fácil que Él se acerque a que nosotros lleguemos. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver que a lo mejor creer en lo que dice la Biblia, creer en lo que está escrito ahí, a lo mejor no está tan descabellado. A lo mejor no es cosa de locos o de gente, no sé, religiosa, fanática, sino también puede ser algo tan certero y tan creíble como cualquier otra forma de pensar, solo que no hemos encontrado la manera correcta de decirlo. Entonces, básicamente esa es la idea de tratar estos temas, y por supuesto siempre tomando en cuenta que no se intenta herir ningún tipo de susceptibilidad. De hecho, es información, o sea, son cosas que ya pasaron. Pero que no nos van a cambiar ahorita, ¿verdad? Correcto, o sea, que ya lo importante que usted tiene que saber es que Dios es el creador de todo, sea cual ya sea, llegamos. Que el mecanismo que haya usado, un Big Bang o lo que te quieran creer, o digamos una ordenación, que si fue en 6 días, que si fue en millones de años, no importa. Lo importante es que estamos acá, como dijiste, ya llegamos, Dios tiene un plan con nosotros, tiene un propósito, y Dios te creó con un propósito. Y el propósito, para terminar este tema de hoy, que no lo hemos terminado, pero solo tenemos 1 hora, es decirte, Cristo te ama, y toda la creación, las estrellas, la luna, el sol, la tierra, es más, esa batalla campal del universo fue por tu alma y por la mía, aunque no habíamos sido ni creados. Correcto. Pero ya, créeme, que Lucifer ya sabía que había un plan detrás de todo, que Dios quería hacer alguien que iba a tener incluso poder sobre él. Y es increíble que tú tengas autoridad sobre él. Volviendo a la analogía del reloj, es interesante que tú seas parte, y yo sea parte, y la gente que nos está escuchando, de ese reloj. De ese engranaje, ¿no? De ese engranaje. Es decir, si falta una pequeña piececita, el reloj ya no funciona igual, ¿verdad? Puede ser para algunos insignificante. Y aquí viene lo que me pasó el domingo. El reloj ya no funciona igual, es correcto. El domingo, con esto terminado, yo tenía que ir a la iglesia, y resulta que el carro lo encendimos porque le cambiamos la batería, tenía mala la batería de mi carro, y yo ando en un carro grande, una camioneta, es una Equinox, y cuando lo pongo la batería, lo encendemos, lo encendemos al cambiar la batería. Trabajó 5 minutos, que es cuando tú lo pones a calentar mientras te andas alistando para irte, y de repente ¡pum!, se apagó. ¿Qué está pasando? Y empezó, mi padrastro es mecánico, entonces empezamos a darle vuelta a la batería, que estaba calentando, que la ventiladora no encendía, que será el termostato, será los sensores, que será la ventiladora, que son 2, que es una, que es la otra, que no le llega energía. Y mira, 2 horas quebrándome la cabeza con él, los dos. ¿Qué está pasando? Todo funciona, todo está bien. O sea, bueno, no todo funcionaba. Todo está bien, pero nada funcionaba. Entonces, ¿qué era? Y era algo tan sencillo como un fusible que te puede costar 5 pesos en México, centavos en Estados Unidos. Algo tan chiquito como un fusible. Y ese pequeño fusible era importante. No dejó que llegara electricidad, y el carro, puedes andar un carro de lujo, un carro grande, espacioso. Pero sin ese fusible no funciona. Es chatarra. Exacto. Entonces, increíblemente, nosotros somos como ese fusible que Dios tiene ese propósito acá, que hizo todo lo grande para que se mueva, pero nosotros somos algo importante. O sea, claro que somos importantes, tan importantes que Jesús dio su vida por nosotros. El Hijo de Dios dio la vida por nosotros. Yo me considero importante. Usted se debería considerar importante. O sea, porque Jesús murió por nosotros, y Jesús no va a venir a morir por una vaca, o sea, vino específicamente por nosotros, ¿no? Como su creación.
Entonces, Cristo te ama, eres importantísimo, toda la creación, todo este engranaje, todo este reloj y todo esto fue creado por ti, ¿no? O sea, porque Dios tenía un plan, un propósito de esta tierra, crearla con todo su sistema medio loco, que te caiga nieve, que te caiga sol, pero todo es parte Claro. del sistema, o sea, todo es parte de la supervivencia de la misma tierra. O sea, sin estos cambios climáticos que han pasado, no es el primero que va a pasar, han pasado por millones de años y la Tierra como que se recicla a sí misma, ¿no? Y vuelve a ordenarse. Entonces, hablamos del sistema, del mismo sistema se limpia, el solo viene con un calentón o viene con un enfriamiento, pero al final sobrevive porque es parte de lo suyo, de lo que Dios quiere hacer, y todo tiene que ver contigo, conmigo. O sea, la creación, creo que somos esa corona, la creación de Dios, ¿no? Así es, tenemos el ADN de Dios, que es básicamente por eso somos la corona de la creación, por eso somos lo más importante, porque algo de Dios salió y entró en el hombre, y es parte del tema que vamos a tratar la semana que viene. Es decir, parte de Dios entró en el hombre, y el hombre ya no fue una criatura más, sino fue alguien... Dios en la tierra. Exactamente, fue alguien que de alguna manera tiene el ADN del cielo, tiene el ADN de Dios. Incluso en cierta parte de la Biblia se nos llama dioses. Exacto, entonces eso te hace hijo, eso te hace alguien más, mucho más especial que cualquier otra parte de la creación, porque tienes algo de él, algo de su naturaleza. Así es. Brother, gracias por haber venido. Ha estado fantástico, gracias a cada uno por haber estado con nosotros. Ha sido un gustazo. ¿Te amarramos los martes? Ya. Faltó el tercer mosquetero. Will, aplícanos, se nos fue para Honduras, vamos a estar los tres acá si Dios lo permite, pero Will a veces, como es el pastor, tiene algunos compromisos, pero sí me encantó y quiero que esto se esté repitiendo cada martes, que podamos tocar temas varios. O sea, gracias a Dios no nos llamaron herejes ni nada de eso, o sea, Eclesiastés 3:1 al 8, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. Gil de Valle, gracias, no sé si pronuncia Gil o Gil de Valle, gracias por estar muy activa con nosotros. Dayanira Rodríguez, si lo pronuncio mal, perdonen, estoy desde largo. Saludos para los dos. Gracias, Habibi, como dicen por allá. Nada, te imaginas. Así que muchas gracias a cada uno que estuvo muy activo, que estuvo compartiendo, escribiendo. Y pues creo que fue un buen resultado, ¿no? Así que este es el primer tema de muchos. Vamos a estar tocando. Mira, aquí vamos a hablar, incluso para que se vayan adelantando, extraterrestres. Extraterrestres en la Biblia. ¿Por qué no? Vamos a hablar de eso, ¿no? O sea, ahora sí nos van a llamar. Pero bueno, vamos a estar hablando incluso de seres extraños, como hay uno que se llamaba Abadón, otro que se llamaba Leviatán. Vamos a estar hablando de temas apocalípticos, o sea, nos vamos a estar metiendo en problemas, pero la intención no es crear polémica, sino dar información real. O sea, vamos a estar hablando, por ejemplo, de el arrebatamiento. Ya no se predica el arrebatamiento, y es algo que está cualquier momento. La venida de Cristo, vamos a estar hablando de la gran tribulación. Hay un tema muy interesante. ¿Cuándo murió Jesús? ¿Qué día de la semana murió Jesús? Es más, ¿hasta cuándo nació? Imagínate. Pero hay algo que se toma como lo del viernes. Sí, que es el viernes, y se toma como un hecho, y sin embargo bíblicamente es incorrecto. Jesús no murió un viernes. Eso yo lo quiero averiguar, así que estén con nosotros cada martes. Es a las 7 de la noche. Hoy, por algunos compromisos, por la tormenta, el hombre viene desde una hora de camino, hace su sacrificio por estar con nosotros. No pudimos hacerlo a las 7 de la noche, pero va a ser los martes a las 7 de la noche para que estén pendientes, hagan sus preguntas, pero siempre que vengan el tema y compartan, gracias a cada uno. Dice, estaremos pendientes con los próximos temas. Claro, cada martes. Mañana siguen las entrevistas a las 7 de la noche. Todos los días, bueno, de lunes a viernes, a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde hay prédicas. Vamos a tener a Dante Gebel, Marcos Witt, Danilo Montero, Marco Barriento, Leonel Rodríguez. O sea, vamos a tener a todos los grandes predicadores que tenemos actualmente contemporáneos. Entre algunos de ellos Gigi Ávila también, que ya se nos fue con el Señor, pero vamos a tener sus prédicas y todo, todos los días, eso sí, de lunes a domingo, 5 de la tarde. De regla tenemos eso. Pedro Ángulo pendientes, así que muchas gracias por todo. Dios nos los bendiga. Oren por nosotros para que Dios nos use, porque esto va a salir por YouTube, el canal de YouTube del Cáncer Radio Online, va a salir por la web en al www.elcancerradioonline.com, en la sección de videos, y vamos a abrir una
en programas. Tenemos que buscarle un nombre a esto, ¿verdad? Así que ayúdenos con un nombre para esto, ¿no? Ahorita lo pusimos como temas varios, pero mitos y leyendas. Cuentos y leyendas, mitos y... No, tenemos que buscar un nombre para esto porque quiero que se convierta en un programa de regla todo martes. Me encantó y estoy feliz con esto. Y también lo vamos a poner en el blog como alcanceblog.alcanceradioonline.com para que la gente lo pueda volver a ver ahí, lo pueda descargar el audio o pueda descargar el video. Así que lo vamos a tener por ahí. Gracias. Dios los bendiga. Nos vamos con un amigo personal, el pastor Rudy Rodríguez, ex saxofonista de Marcos Witt, que hoy pastorea en San Antonio, Texas, aquí cerquita. Así que nos vamos con él y bendiciones a todos. Gracias.